diputado secretario dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. ¿Confirma? Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Bravo, doña Marta, Romero, doña Natalia Ibáez y de los diputados señores Borges, Coloma, Cornejo, Donoso, Lilayú, Martínez y Moreira, que modifica la ley número 20.000 para incorporar una agravante de responsabilidad penal aplicable a los delitos previstos en ella que involucren drogas sustraídas desde un establecimiento de salud, correspondiente al boletín número 16.450-07. También otro proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lee, Alinco, Arroyo, Durán, Don Jorge, Joanet y Mesa, y la diputada señora Navellán, que modifica el Código Penal para incorporar la circunstancia agravante de condición migratoria desconocida o irregular, correspondiente al boletín número 16.451-07. También un proyecto iniciado en moción del diputado señor Rivas, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de suprimir el límite del plazo de detención para materializar expulsiones administrativas, correspondiente al boletín número 16.452-07. En cuarto lugar, una comunicación por la cual se informa que la diputada Javiera Morales Alvarado reemplazará al diputado señor Gonzalo Winter Echeverry durante la sesión del día de hoy. En quinto lugar, un correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual se confirma la asistencia de doña María Esther Torres, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de la señora María Florencia Draper, abogada de la División Jurídica. También un correo electrónico del señor Cristian Irarrázaval Saldívar, abogado del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Nacional, por el cual confirma su asistencia, y la del asesor señor Leonardo Moreno. También comunicaciones de FENADAG y ANFUSEPU, por las cuales solicitan audiencia con motivo del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, correspondiente al boletín número 13.991-07. Y por último, un correo electrónico de la particular señora Jimena Salgado Saavedra, dirigido a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales y a esta Comisión de Constitución, referida a la situación que aqueja a su madre, una adulta mayor, por deudas e intereses correspondientes al cobro por los derechos de aseo domiciliario, considerando su discapacidad a causa de enfermedades degenerativas y crónicas. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Damos entonces por aprobado el reemplazo de la diputada Morales. Le damos la bienvenida. Diputada, sea muy bienvenida. Ojalá venga más. Ojalá, o sea, muchos querríamos eso, pero bueno. Respecto a la solicitud de FENADAG y ANFUSEPU, en su oportunidad, una vez que se exponga el proyecto de ley por parte del señor ministro el día de mañana, o sea, las indicaciones al tema, lo podemos ver. Para eso requeremos acuerdo de la comisión. Y respecto al correo electrónico, doña Jimena, obviamente es una materia propia de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra, diputada Giles? Diputado Soto. Presidente, nuevamente nos encontramos con que el ministro de Justicia viene de visita. Estuvo el otro día, parece que causó furor, no tuvo mucho público, pero no dudo que sus explicaciones tienen que haber sido muy interesantes. Pero nos encontramos de nuevo con el mismo problema, que es que el ministro, aparte de tener una confusión, porque parece que él se siente como vocero de gobierno, que es como la función que cumple ya regularmente, o sea, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que él está de vocero de gobierno para los problemas difíciles que no quiere abordar la vocería, y no viene nuevamente, y no solo no viene, sino que no viene el subsecretario, entiendo, o estará a punto de llegar, no sé. Aparte de eso, presidente, querría darle la bienvenida a la compañera que viene en reemplazo. Me imagino que RD no va a mandar reemplazo, aparentemente no estaban en la cuenta. Parece que ya no vamos a tener reemplazo de RD. Presidente, y bueno, hasta ahí voy a llegar por ahora. Muchas gracias, diputada. Sí, le damos la bienvenida entonces a María Esther y María Florencia, y pido la presencia de la comisión para que nos puedan acompañar y participar, porque entiendo que el señor subsecretario no nos va a acompañar el día de hoy. Entonces pido la unanimidad de la comisión para que puedan intervenir tanto María Florencia como María Esther en la discusión de este proyecto, si estamos todos de acuerdo. Diputada Giles.
Yo con molestia, no contra las dos compañeras que me alegro mucho que estén y son además ambas excelentes funcionarias, pero con molestia porque le ruego, presidente, que no pase por alto lo que estoy diciendo. O sea, yo creo que el ministro de Justicia, el ministro Cordero, nos tiene para el chuleteo. Y ya esto es indignante, o sea, ya no se presenta ni siquiera el subsecretario. A mí me parece que de verdad es una falta de respeto. Yo quiero volver a recordar que en el gobierno pasado, del cual yo fui firme opositora, al igual que de este, tuvimos al ministro Larraín presente en la totalidad de las sesiones, de comienzo a fin, porque ese es el rol del colegislador. Entonces, no sé ya qué hacer para que el ministro Cordero entienda que no estamos para el chuleteo. Muchas gracias, pero contamos entonces con la quiescencia para que puedan participar. Entonces se acuerda y agradecemos mucho la participación de María Esther y María Florencia en la tramitación. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Solo hacer presente que el día de mañana, en la presentación de las indicaciones por la Defensoría de las Víctimas, ya confirmó el señor Ministro de Justicia que va a acompañarnos en ese proyecto de ley. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Seguramente el día de mañana nos va a acompañar la diputada Giles. Sin más, entonces, la presente sesión número 148 ha sido citada con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, que es el boletín número 15.661-07, que se encuentra en segundo trámite constitucional y ha sido calificado con urgencia suma por parte del Ejecutivo. Para estos efectos, como les señalaba, nos acompaña la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María Esther Torres, y también la abogada de la División Jurídica, que también nos ha acompañado en la tramitación, María Florencia Draper, y aprovecho de agradecer también a toda la comisión por darnos la quiescencia para que ellas puedan participar de esta sesión, y por la Defensoría Penal Pública. Ya es un inamovible, parece, esta comisión, don Cristianina Razabal, agradecemos su presencia, y también de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, don Ignacio Castillo, parece que también es otro inamovible, la diputada de su grupi. Corresponde continuar entonces con los artículos 228 septies y 228 octies. Entiendo hay una nueva propuesta que también realiza el Ejecutivo, y le voy a ofrecer a este respecto. Estamos en la página 50 del 55, y en hoja aparte está la propuesta. Entonces vamos a la página 55 y vamos a dar lectura. Entonces lo que corresponde son entonces artículo 228 septies. Página 52. Página 52. Agradezco la corrección del diputado Ilavaca, y hay una indicación que también queda abierta a la suscripción del artículo 228 septies, que dice: efectos del acuerdo de cooperación, el cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según correspondiere, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal. En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras A, B y C del artículo 228 ter o las previstas en los artículos 228 cuater y 228 quinques, el tribunal las decretará por resolución fundada. En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra D del artículo 228 ter, el tribunal otorgará un plazo de hasta 10 días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída. Transcurrido el plazo sin que el fiscal haya cumplido con la obligación, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello, dice de ellos en el texto, debiera ser de ello, al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador. Para resolver las solicitudes a que se refiere este artículo, el juez citará una audiencia en la que solo podrán participar el fiscal, el cooperador y su defensor. Los que por cualquier motivo tuvieran conocimiento del acuerdo de cooperación estarán obligados a guardar secreto respecto de él. La infracción a esta prohibición será sancionada con la pena de presidio menor en su grado máximo. En la propuesta que tiene el Ejecutivo, que está abierta a la suscripción, yo desde ya la suscribo para que pueda discutirse en esta comisión. Tiene control de cambios para que vean las modificaciones que se realizaron en función de las solicitudes y comentarios que realizaron parlamentarios en la sesión anterior. Al efecto, le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo respecto de este artículo esta propuesta de artículo 128 septies. María Florencia o María Esther. María Esther.
Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar también a todas las diputadas y diputados y a todos los asesores aquí presentes. Queríamos comentarles que esta propuesta es fruto de la discusión que se tuvo en la última sesión, que se tuvieron en vista todas las apreciaciones que se hicieron en esa sesión y por lo tanto tratamos de recogerlas acá, y que además también hubo una conversación tanto con el Ministerio Público como con la Defensoría Penal Pública en torno a esta misma propuesta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra a la Defensoría Penal Pública. 228 septies, página 52, Andrés. Presidente, ¿le puedo hacer una pregunta por su intermedio al Ejecutivo? O es que tengo una duda, porque lo que pasa es que la propuesta que ellos que iban a mandar se hacía cargo de lo que se había discutido en la comisión en cuanto a las posibles, ¿consecuencias? Claro, sobre penas sustitutivas, que aquí no hay nada sobre eso, entonces entiendo que eso estaría en una propuesta separada, que vamos a discutir más adelante. Ok. Eso, gracias. Para que nos aclare el punto y luego le doy Sí. Señor presidente, por su intermedio también aprovecho de saludar a todos los diputados y diputadas. Respondiendo directamente a la pregunta que hace el representante de la Defensoría Penal Pública, efectivamente, la sesión pasada surgieron dos temas a raíz de esta norma. El primer tema era cuál era la sanción que iba a tener aparejada la conducta de divulgar, en este caso, el contenido del acuerdo de cooperación o la existencia del acuerdo propiamente tal. Respecto de esas inquietudes que en particular fueron observadas por el diputado Sánchez y por el diputado Ilavaca, tenemos una propuesta alternativa en orden a que establecer una sanción autónoma de esa conducta, sanción que es idéntica a la que ya está regulada en el artículo 226J sobre crimen organizado, que sanciona a aquella persona que divulga identidades de los testigos protegidos. Como el cooperador eventualmente puede ser un testigo protegido en crimen organizado, se entiende que esa es la pena más idónea para esta conducta propiamente tal. Ahora, en cuanto a lo que pasa con la ley 18.016, que también lo levantó la diputada Cariola la sesión pasada, entendemos que eso corresponde a una norma adecuatoria en ese cuerpo legal, porque efectivamente en la 18.016 hay referencias a artículos sobre cooperación eficaz que este estatuto deroga. Y por lo tanto en su momento habrá que hacer alguna propuesta adecuatoria para esa norma, y por eso es que desde el Ejecutivo preparamos una propuesta, pero que creemos que quizá habrá que verla en el momento de discutir las normas adecuatorias una vez que se apruebe el estatuto con las enmiendas que haga esta comisión. Ok, muchas gracias. Sí. Ok. ¿Le ofrezco la palabra al Ministerio Público? Presidente, sin perjuicio de que, bueno, aprovecho también de saludar a todos los honorables diputados y las diputadas que se encuentran o que se van a encontrar presentes en esta sesión. Lo cierto es que esta es una norma que es bastante similar a la que había sido ya propuesta por los académicos en la versión original que se tuvo en el Senado, por lo tanto, por parte del Ministerio Público no tenemos mayores observaciones. Sin embargo, creo que a la luz incluso de lo que ha votado esta misma comisión en los artículos anteriores, sería razonable, es una cosa muy menor, que en el inciso quinto, cuando hace referencia a lo que nos parece muy bien, porque fue algo que nosotros lo cual nosotros solicitamos en su oportunidad, que fue que esto se hiciera en una audiencia en la cual se discutiera el incumplimiento, lo cual es muy razonable. Uno propondría, digamos, que aquella puedan participar el fiscal, el cooperador y su defensor, si correspondiere o si lo tuviere. No es solamente para recordar que hay dos situaciones que son distintas acá. En algunos casos puede ser simplemente un testigo, por ejemplo, cuando se trata de una persona condenada que quiere aportar en una investigación respecto a la cual él no es parte, entonces en ese caso su estatuto va a ser más bien el de un testigo que el de un imputado, y por tanto en ese caso, claro, se justifica la presencia de su abogado defensor, como también podría ser que en algún contexto su declaración sea la que dé inicio a una investigación distinta, en la cual, insisto, él no es imputado, sino que es solamente testigo, y por tanto probablemente no va a tener abogado defensor para esos efectos. Por eso que creemos nosotros que sería bueno que hubiese ahí una coma que si correspondiere, si lo tuviere, en el fondo, para que hay casos en los cuales él va a tener un estatuto de testigo, que igual podrá ir con su abogado defensor si lo considera así necesario, pero no va a ser un requisito de la esencia de la audiencia el que concurra acompañado de su abogado defensor. Es una cosa en ese sentido. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud, porque efectivamente sin perjuicio de que sea no imputado, sino que eventualmente solo un testigo,
las consecuencias jurídicas de su declaración o su cooperación pueden ser trascendentes también para la problemática que puede traer aparejada, en el sentido de que hay que establecer cierta protección a su identidad, eventualmente a este cooperador, y por consiguiente a mí me parece, es mi opinión personal, que siempre tiene que haber un defensor, porque las consecuencias jurídicas que derivan de su cooperación pueden ser fundamentales y le pueden afectar muchísimo. Entonces es importante que ese cooperador, en mi opinión, esté debidamente asesorado para que tome debida cuenta de cuáles van a ser las consecuencias de su acto, y esa es mi opinión. Presidente, pero en ese caso entonces tendría que ser con su debida representación legal, no corresponde el título de defensor, pues básicamente él no va a ser el defensor si es que no es un imputado, él será su representante legal, su abogado, es una cuestión técnica. Pero entonces si la preocupación es porque tenga la debida asistencia legal, bueno, entonces la norma debería decir y con la debida asistencia legal, pero cuando pone defensor, uno es defensor de un imputado y él puede ser perfectamente un testigo y no un imputado. Esa era sola la reflexión que quería plantear yo, presidente. Diputado Soto. Sí, bueno, yo comparto la observación que se hace en el sentido de que esta es una decisión fundamental para el cooperante y para el curso de la investigación. Se trata de que se van a entregar antecedentes que van a permitir identificar a los líderes, llevarlos a proceso, en fin. Y a cambio, como es transaccional, a cambio va a recibir beneficios procesales. A mí me parece que la presencia de un letrado es fundamental en ese ámbito. Porque se trata de, mire, para nosotros ya es complejo entender cómo funciona el sistema, los delitos a los cuales puede abarcar, los límites que tiene el beneficio de la cooperación eficaz y cómo interactúa con otras instituciones. Imagínense a alguien que no tiene ninguna noción de esto. Por eso la asistencia del letrado me parece fundamental y será defensor cuando sea imputado, y cuando no sea imputado tendrá que ser un abogado, pero tiene que haber una asistencia del letrado. Claro, tiene que ser, porque si no... los reclamos de nulidad que van a haber son, mire, presidente, cuando alguien se sienta pasado a llevar o obtenga un beneficio distinto al que le prometieron, lo que va a ocurrir es que va a presentarse una nulidad y se va a incidentar el proceso y de una u otra manera se va a debilitar esta institución. Por eso, si las cosas se hacen bien, ¿qué problema hay que vaya con letrado? Muchas gracias, diputado Soto. Le ofrece la palabra al diputado Longton, luego la defensoría. Yo tengo unas dudas del punto de vista de la práctica, porque si no está imputado no tiene un defensor penal público. ¿Qué pasa si él voluntariamente no quiere tener un abogado y concurre manifiesta en la misma audiencia que no concurre con un abogado? Y por lo tanto no estaría patrocinado por un abogado. Como está redactada la norma, esa posibilidad no está. No. Entonces yo considero que no es que lo que dice Ignacio, que si correspondiere, tiene que ver con el derecho que la misma persona quiera hacer valer en la audiencia o no, porque si no tendría que contratar un abogado. ¿Y qué pasa si no quiere contratar un abogado y no tiene los recursos para contratar un abogado si no es imputado? Entonces, no sé, yo le daría una vuelta, porque si no va a quedar obligatoriamente el cooperador obligado a tener un abogado, y si no ese acto de cooperación no va a ser válido porque no tiene abogado, y van a suspender la audiencia hasta que... Entonces, presidente, yo le daría una vuelta a la redacción para que quedara acorde a lo señalado. Eso. Sobre el punto, diputado Soto. Mire, esto no es extraño en nuestra legislación, que la ley obligue a las personas a tener abogado en determinadas ocasiones. Por ejemplo, en materia de familia, si una de las partes comparece con abogado y la otra no, el juez tiene que suspender la audiencia hasta que tengan igualdad de armas. Entonces, bajo el mismo criterio que en familia, o ninguno de los dos tiene abogado, o ambos tienen abogado, porque ese es el criterio, aquí lo mismo. Esto no es extraño en nuestra legislación, y tiene que ver con resguardar la diligencia, que no sea atacable porque a alguien no se le entendió, no se le entregaron todos los antecedentes. De ahí viene la importancia, digamos, de que existan abogados. Si nosotros no colocamos algún abogado, va a terminar todo esto en todo tipo de recursos de nulidad, de afectación de derechos, etcétera. Ojo, yo lo que quiero hacer presente es que lo que estamos validando aquí son los efectos del acuerdo. Efectivamente es un tema sensible, ya vimos todas las instancias, y ahí me gustaría conocer la opinión de la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias, señor presidente. Lo que yo creo de lo que está diciendo Ignacio, yo creo que siempre que haya cooperación de un imputado, aunque sea una cooperación, que es el caso que está pasando el representante del Ministerio Público, ¿cierto?
en una causa diversa, que sería el caso de la cooperación calificada, ¿cierto? Sí, pues, lo corregimos Igual aquí. si está cooperando es para que le entreguen el beneficio, digamos, el beneficio que sea el sobreseimiento definitivo o sea la rebaja de pena. Entonces, si está buscando un beneficio es porque es imputado, ¿ya? Es porque hay potencialmente imputado en el proceso penal. ¿Ah? Es que no puede no serlo, porque se está cooperando para que le den un beneficio en una causa concreta, que es una causa al menos respecto a la cual va a ser imputado, porque ahí se le... Es que Pero mira, no, condenado, esa es la excepción, eso es lo que está pensando. entonces, oye, para evitar diálogos, lo que plantea la Defensoría está validado. En el caso que plantea el Ministerio Público, lo hacía ver el diputado Vilavaca, claramente un condenado ya no tiene un defensor. Entonces, ¿de qué manera salvamos este procedimiento? Le ofrezco la palabra, con una coma, si correspondiera. Presidente, ¿Les parece que podamos consensuar una indicación que estableciera, para resolver la solicitud a que se refiere a este artículo, el juez citará una audiencia en la que solo podrán participar el fiscal, el cooperador y su abogado, si correspondiera? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece? Diputado Sánchez. es que van el condenado va a Muchas tener gracias, defensor presidente. penitenciario y el riesgo que le veo, al menos personalmente, al Sí. sí correspondiere es que algún juez empiece a interpretar, bueno, a lo mejor no corresponde. Entonces, Pero mire, es bueno el punto. Un momento, diputado Sánchez. Si nos puede aclarar eso el defensor penitenciario. Lo que usted quiere decir es que siempre cualquier condenado va a tener un defensor. siempre, sí, Presidente, siempre si va a nos puede- tener, siempre va a tener la opción de tener un defensor penitenciario. De hecho, lo ideal sería, ya que está llegando a un acuerdo, que fuera el defensor penitenciario siempre. Entonces, Presidente. de lo contrario, se puede interpretar que no tiene que estar presente el defensor penitenciario ¿Estás de acuerdo? y eso no sería lo ideal, creo yo. Presidente. Diputado Sánchez. Sí, una cuestión bien simple. ¿Es necesario que diga solo para efectos de mayor flexibilidad? O sea, en la medida que garanticemos que podrán participar el fiscal, el cooperador y su defensor, yo no sé si será necesario impedir la posibilidad de que surgiera algún caso particular en que sea necesario que participe alguien más, un abogado que tenga la representación de un cooperador en una calidad distinta, no sé. Que no nos amarremos excesivamente antes de y le demos un poquito más de margen de discrecionalidad ¿Está bien así? al juez en este caso. Quizás eliminando el solo se resuelve. Gracias. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, yo creo que todos estamos contentos que la norma tal cual está tiene algún tipo de falencia y a pesar de la existencia del defensor penitenciario obligaría, y me parece que son súper pocos, ¿ya? Si es que se dan muchas audiencias podríamos tener problemas de suspensión, entonces, o a lo mejor el mismo condenado no quiere tener un abogado privado porque está negociando el proceso de rebaja de condena, o entonces está hablando cosas sensibles que van a ir en su beneficio. Tratar de dejarlo amplio, para que efectivamente no se dé que se pueda caer una audiencia esta característica porque dejamos restrictiva la hipótesis. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Entonces, me voy a tomar la libertad de modificar con la anuencia que ha tenido la Defensoría, el Ministerio Público y también el Ministerio de Justicia en establecer que el cooperador y su abogado, si correspondiere. ¿No su abogado si correspondiere? Presidente. Por favor, diputado. Sí, lo que pasa es que esto es una garantía constitucional. La Constitución garantiza a todas las personas la adecuada defensa jurídica y la Defensoría y un defensor público en los casos que no puede procurárselo. No estamos hablando de cosas optativas, estamos hablando de la pureza del acto. Esto es un acto trascendental y se va a enfrentar una persona que es cooperante a un fiscal regional que autoriza todo esto, a un tribunal, a un conjunto de intereses y pretender de que vaya el delincuente solo a tomar decisiones sobre su libertad, sobre su vida, es algo que no tiene sentido. Yo creo que tiene que estar la Defensoría, presidente. Le ofrezco la palabra, gracias, diputado Soto, le ofrezco la palabra al Ministerio de Justicia. Gracias, señor presidente.
A ver, nosotros creemos que sí hay una diferencia entre la palabra abogado y la palabra defensor, recogiendo un poco lo que dice el diputado Soto por su intermedio. Por ejemplo, la víctima tiene derecho a comparecer a audiencias debidamente representada por un abogado, pero también puede ser que a determinada audiencia la víctima ese día no asista con su abogado, pero de todas maneras igual el tribunal la deja comparecer, incluso tiene derecho a ser oída, etcétera. Sin embargo, si es del caso de que alguien que requiera un defensor no asista ese día a su defensor, ya sea público o particular, en la audiencia el tribunal lo que va a hacer es declarar abandonada la defensa, va a oficiar a la Defensoría Penal Pública, la audiencia se suspende por unos minutos o por días y luego va a asistir el defensor para que acompañe en este caso al imputado. Creo que si en este caso dejamos la palabra abogado, se puede prestar para que el cooperador en ese momento se encuentre solo en la audiencia. O sea, el Ejecutivo es de la opinión de mantener la redacción tal cual existe, con defensor. Y si es del caso, si se trata de un condenado, tendrá que ser un defensor penitenciario. Ok. ¿Sí, la Defensoría Penal Pública? Obviamente, señor presidente, creo que la representante del Ejecutivo tiene razón y tomando un poco lo que decía antes el diputado de la Vaca, que sobre el riesgo de que no haya suficientes defensores penitenciarios, yo creo que el riesgo es bastante menor que el que plantea el Ejecutivo, porque en el fondo igual nosotros tenemos suficientes defensores penitenciarios que es verdad que están con mucho trabajo, pero en los casos de cooperación eficaz tampoco van a ser, digamos, un porcentaje importante de las causas. Entonces yo creo que vamos a tener la capacidad de ir a esa audiencia y en cambio si es que van sin defensor sí que se nos puede generar un problema de ese tipo y que tengamos que agarrar esa causa a último minuto porque se decreta, por ejemplo, la nulidad. Entonces, de repente por un tema práctico también sería bueno que quedara claro que tiene que ir con abogado defensor. Ok. Oye, atendido el hecho, como plantea la Defensoría, que la cooperación eficaz es un estatuto, una institución excepcional, no de ocurrencia, y que además existe, como nos plantea el diputado Ilavaca, y que nos ratifica también la Defensoría Penal Pública, que siempre va a haber un defensor penitenciario para aquellas personas condenadas, que está agotado, terminado el proceso, y están internas, cuentan con un defensor. Vamos a someter a votación entonces el artículo 128 séptimo, porque está en contestes la Defensoría. No, porque lo que se plantea, diputado Longton, y me parece una observación de fondo bien importante, es que la trascendencia de esta institución excepcional siempre requiere un defensor. Lo que plantean, y ese es el motivo de la discusión, es que existen, y nos plantea la Defensoría Penal Pública, que siempre existe para el caso excepcional, que donde no tenga un abogado defensor, siempre va a tener un abogado defensor penitenciario. Y la Defensoría Penal Pública nos expresa que cuentan con el personal necesario para poder atender ese requerimiento. Sí, en todo Chile. En esa audiencia. Sí. Yo desde luego, presidente, muy respetuosamente de la comisión, pero a mí parece que acá se nos está olvidando algo que suele suceder en el contexto de las persecuciones a la criminalidad organizada y que tiene que ver básicamente con la connuencia que hay entre la representación legal y las estructuras de la organización criminal. Muchas veces quienes defienden a las personas no las pagan ellos mismos, las pagan parte de sus organizaciones criminales y por tanto, en lo personal, si bien entiendo que lo que hace, por así decirlo, nuestras garantías constitucionales es asegurar el derecho a la defensa, cosa que la persona pueda, si lo estima necesario y lo quiere, pueda ser representada. A mí me parece que perfectamente la persona puede renunciar a esa garantía si con eso ella siente que está más segura, más tranquila y tiene más, por así decirlo, más independencia respecto. No son pocos los casos en el contexto de la organización criminal que probablemente el de abogado defensor, que insisto, no va a ser pagado por él. Y desde luego no estoy pensando en el mundo de la Defensoría Penal Pública, ni en el mundo de la Defensoría Penal Pública normal ni penitenciaria. Estoy pensando en el otro mundo de la representación legal. El abogado defensor puede ser un obstáculo a este tipo de, y esto es lo que uno ha visto también comparativamente. Entonces yo diría, sin perjuicio de comprender desde luego lo que se ha planteado en la comisión, es que uno debiera permitir que si la persona quiere comparecer individualmente lo haga, digamos, eso es lo que yo haría, por lo menos. Pero... a la mafia, defensor. El defensor público jamás. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. ¿Qué opinión tiene? Porque si no vamos a proceder a votar. Sí. Sí, nosotros creemos que por los argumentos ya señalados es importante que esté el defensor presente. Okay. Sí, diputado Longton. Sí,
puedo comprender si es que la persona favorecida no quiere tener un abogado. ¿Por qué tiene que estar presente el abogado? No puedo comprender que la persona no pueda disponer o no de la defensa. Si es que a él le parece que no es conveniente, por las razones dadas por el fiscal o por otras razones, que puede ser no conveniente tener un abogado, ¿por qué la persona libremente no va a poder determinar si puede tener un abogado o no? Me parece contraproducente con la libertad y respecto a los mejores intereses que pueda la misma persona pretender para él mismo, el pretender si quiere tener un abogado o no. Diputado No. Soto. Gracias. Presidente, mire la formalización, que es una simple notificación de que se abrió una investigación sobre determinado supuesto, requiere que la persona, el formalizado, comparezca con abogado, con defensor. ¿Y si no quiere? El Estado le proporciona. Sí. Pero el punto es que hay determinados actos que por su trascendencia requieren la presencia de un defensor. Y a mi parecer, por lo menos en lo público, tienen que tener un defensor para evitar nulidades, básicamente, presidente. Porque estas cosas no son pacíficas, pueden ser muy complejas, y un abogado garantiza de que la persona tiene una adecuada defensa. Le ofrezco finalmente la palabra a la Defensoría Penal Pública. Prometo que es muy corto, señor presidente. Sin perjuicio, además del argumento que señala el diputado Soto, presidente, además del argumento que señala el diputado Soto, hay dos cosas que me quiero hacer cargo muy breve. La primera es lo que dice el diputado Longton. Lo que pasa es que esta audiencia es para exigir, o sea, el Ministerio, estamos en la hipótesis que el imputado, o el condenado, perdón, cree, ¿cierto?, que el Ministerio Público incumplió las condiciones y quiere ir a que le cumplan el acuerdo. Entonces, es muy difícil que quiera ir él sin un abogado. Sería... O sea, pero o sea, teniendo la opción de ir con el defensor penitenciario, ¿por qué va a ir solo? Porque es que el caso que plantea Ignacio, por ejemplo, imagínese que es miembro de una organización criminal, lo defiende un abogado de la mafia, puede ser, digamos, durante todo el proceso, termina el proceso, lo condenan, obviamente no va a querer ir con ese abogado, ¿cierto?, a esta audiencia, en eso estamos de acuerdo, yo le doy el punto al representante del Ministerio Público, pero sí que puede querer ir con un defensor penitenciario que lo ayude porque la Fiscalía le incumplió, porque lo va a usar como treta. Pero para anular ordenemos la el debate. Tiene la palabra la Defensoría. Gracias a la Defensoría, diputado Vilavaca. Sí, presidente, yo insisto en lo que se señaló al comienzo de esta discusión. Este es un tema, lo que estamos buscando al final del día es que aquel fiscal que no cumple... Cooperador. O sea, no, aquel fiscal que no cumple el acuerdo, el cooperador pueda exigir. Y esto se soluciona estableciendo lo que en un comienzo señalábamos, que al final de defensor se ponga una coma, si correspondiere. Y punto, se deja abierto. ¿Está establecido el defensor? Sí. Punto. Yo insisto, yo creo que esta norma en particular deberíamos dejarla más abierta y será el mismo imputado o cooperador el que defina si va a ir a pelear este tema solo o con el defensor penitenciario si tienen. Esperamos que salga el Tribunal de Ejecución de Pena, ya que existe un compromiso pendiente y una deuda del gobierno hace ya harto rato con ese tema, harto rato, porque dijeron que era en junio, nos traían la otra parte, por si acaso, ¿ya? Entonces yo, insisto, presidente, yo creo que sería, y se termina y agotamos la discusión estableciendo lo que en un comienzo se señaló. Ok, ¿les parece? Sí, diputada. Si se aprueban las indicaciones la indicación del Ejecutivo, ¿se caen las demás o vale? Se caen las demás, pues son incompatibles. Ya, ok, perfecto. Era para ver Oiga, si entonces vamos a colocar y su defensor, no estamos, y su defensor, es que me acordé de Harry Potter. Me acordé de Harry Potter, disculpa. Coma, sí correspondiere. ¿Les parece? Y vamos a someter en votación de esa manera. Coma, sí correspondiere. En votación. Sí, está firmadito y se abre para que todas la puedan suscribir. Perfecto, entonces se pone en votación la propuesta que ha sido asignada por el presidente de la comisión de artículo 228 septies. Diputado Benavente. A favor. Diputada Cariola. A favor. Diputado Vilavaca. A favor, la suscribo. Yo también la suscribo. Diputada Giles se retiró. Diputado Longton. A favor. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Soto. A favor. Diputada Morales. A favor. Presidente. A favor. Con 8 votos a favor se aprueba por unanimidad. Se aprueba por unanimidad entonces y a continuación corresponde sancionar, y las demás indicaciones presentadas son incompatibles con el texto aprobado.
entienden rechazadas. Se entienden, por tanto, rechazadas. A continuación corresponde sancionar al artículo 228 octies, que la propuesta del Ejecutivo, que yo también suscribo, queda llana y abierta para que la suscriban los demás miembros de la Comisión, establece, artículo 228 octies, reconocimiento de la cooperación eficaz por el Tribunal. El Tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuera invocada por el fiscal, si durante el juicio quedara acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis. En este caso, el Tribunal solo podrá reducir la pena en 1 o 2 grados. Tratándose de delitos calificados como económicos, el Tribunal podrá otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de un atenuante muy calificado de conformidad con lo dispuesto, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 21.595. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. En la propuesta lo que se hace es continuar con la redacción que venía del Senado, pero con algunas modificaciones que tienen que ver con la coordinación necesaria con las reglas que se están ahora derogando de cooperación eficaz en otros cuerpos legales, y de esa manera agrega a 1 grado, 1 o 2 grados, y hace una referencia explícita a la ley, a la atenuante muy calificada de la Ley de Delitos Económicos. Solo hacer presente también que este fue uno de los pocos artículos sobre los que se pronunció la Corte Suprema en su oficio, y estuvieron ellos de acuerdo con esta propuesta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra, diputado Longton. Sí, solamente de forma. Esto tiene que ver con, al señalar en la primera parte en 1 o 2 grados, y fue al propósito de delito económico, habla de atenuante muy calificada, tiene que ver con el lenguaje ocupado a propósito de la ley de delito económico, ¿no es cierto? Esa es solo la única diferencia. Ya, eso, gracias. En eso asiente el Ministerio, el Justicia. Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. Presidente, en este punto yo quisiera manifestar que hemos tenido desde hace tiempo una diferencia con el Ministerio de Justicia y que quisiera compartirla con la Comisión. Lo que nosotros hemos sostenido desde el principio es que uno debiera distinguir 2 cuestiones distintas. En una, que era en la cual nosotros estábamos completamente de acuerdo con el Ministerio de Justicia, salvo por ese matiz de coma si correspondiere, es que en el caso del incumplimiento por parte del Ministerio Público, del fiscal que lleva la causa, en caso de incumplimiento, es decir, cuando el fiscal llega a un acuerdo y no cumple ese acuerdo, parece ser del todo razonable, y de hecho no podría ser de otra manera, que el juez tenga la facultad de poder, por así decirlo, obligar al cumplimiento de aquello que se obligó y no se cumplió, ¿cierto? Y si por tanto eran 2 grados de rebaja, 2 grados, si era, no sé, 1/3 de la pena, 1/3 de la pena, ¿cierto? Pero en el caso en que no haya acuerdo, o sea, cuando no ha habido ningún acuerdo, que es el de la hipótesis del octis, nosotros siempre hemos sostenido de que la posibilidad del juez debiera ser levemente inferior que aquella que significa el acuerdo con el Ministerio Público, por 2 razones principales. Primero, básicamente porque es un incentivo al ámbito de la cooperación eficaz, y no es solamente un incentivo porque se trata del Ministerio Público, sino que además es un incentivo en términos de temporalidad, porque va a ser al inicio de la investigación probablemente, o antes, desde luego, antes del juicio oral. Y segundo, porque en el juicio oral, o en algún otro momento adjudicativo, por así decirlo, las posibilidades de corroboración de esa información, para los efectos de darle la relevancia que tenía la cooperación eficaz, es mucho menor que la que tiene el fiscal, que recibe la información al principio y durante la investigación ratifica que efectivamente lo que el sujeto dijo era efectivamente lo que correspondía a lo que había sucedido, o entregó información que era exactamente la que se estaba buscando para los efectos de darle sentido a la cooperación eficaz. Espero haberme podido explicar bien, pero la diferencia que tenemos con el Ejecutivo es que, si bien en el caso anterior no hay ninguna duda en que la consecuencia debiera ser exacta, en este caso creemos que debería ser levemente inferior. Nosotros lo que le propusimos al Ejecutivo en su oportunidad es que fuera de 1 grado en el caso de la atenuante, y no como una atenuante calificada, sino que únicamente como una atenuante en el caso de la Ley de Delitos Económicos. Era la propuesta que me parece justo transparentarla a la Comisión. Muchas gracias, diputado Soto. Sí, hacer una consulta por su intermedio al representante del Ministerio Público respecto de qué efecto se produce cuando las consecuencias del incumplimiento, en el primer caso, cuando hay
un acuerdo formal entre el cooperador y el fiscal que no se cumple, versus acá no hay ningún acuerdo, la segunda hipótesis del Octis, que no hay acuerdo formal, sino que hay un reclamo del cooperador ante el tribunal de que le debieran dar algunos beneficios en virtud de una cooperación. Esos son los dos hipótesis. No, y quisiera saber los efectos de los... ¿Qué se produce cuando los efectos son similares? Gracias, diputado Soto. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público. Por su intermedio, presidente, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yo lo entiendo de una manera distinta. Probablemente el representante de la Defensoría o del Ministerio de Justicia lo puede entender de manera distinta. En el primer caso, hay una... normalmente, ¿cómo esto debiera pasar? Primero debiera haber un acuerdo, una conversación, ¿cierto?, entre el fiscal, el imputado o el fiscal y el defensor, en el cual el defensor o el imputado le adelantan al fiscal cuál es el tipo de información respecto a la cual van a aportar en términos de la cooperación eficaz en el contexto, particularmente en el contexto del crimen organizado, y más o menos cuáles son las expectativas de esa información. Con eso se firma un acuerdo de cooperación. Luego, obviamente, ese acuerdo de cooperación tiene que suponer una declaración formal en la cual él declare todo aquello que va a declarar, ¿cierto? Va a ser una declaración prestante al Ministerio Público, en la cual obviamente se le van a hacer las consultas pertinentes, va a haber una declaración y esa declaración va a tener que ser suscrita por él, donde el fiscal va a luego tener tiempo durante la investigación para chequear esa información y para avanzar en su línea de investigación en base a la información entregada por la declaración, ¿ya? Y por tanto lo que puede pasar, que es lo que yo entiendo que regula el septis, es que el sujeto diga cosas que son imposibles de comprobar, que el sujeto diga cuestiones que son, por así decirlo, que no son coherentes con la investigación, que el sujeto efectivamente meta sujetos con apodo que nunca aparezcan, que estoy diciendo las cosas que suelen pasar, que estuve junto con el Larry, con el Juan y con el Johnny, pero no tengo idea dónde son, Entonces, él va a ir a donde el juez y le va a decir, ¿sabe qué? El fiscal no me está cumpliendo. Y ahí va a haber, que eso es lo importante, va a haber una audiencia donde el fiscal le va a decir, ¿sabe qué, señor juez? Es verdad. Pero resulta que el sujeto me dijo que estuvo con el Johnny, con el Larry, con el Juani, me dijo que no sabía cómo se llamaban, que no tenía idea dónde vivía y todo el cuento, y la verdad es que yo decidí que esa cooperación no era de la entidad para hacer una cooperación eficaz. Y el juez va a poder resolver esto y va a decir, ¿sabe qué? Tiene razón, fiscal, en verdad esto no fue una cooperación. O le va a decir al fiscal, ¿sabe qué? Sí era una cooperación y lamentablemente usted no investigó bien, así que le voy a dar igual. Pero hay un ámbito. El Octis regula otra cosa. El Octis regula la situación del sujeto que durante toda la investigación decide quedarse callado, que decide no colaborar, que incluso el fiscal lo llama a su oficina y le dice, ¿va a hablar, caballero? No voy a hablar porque voy a guardar derecho a guardar silencio. Y en el juicio, el sujeto normalmente también podría ser que sea durante la investigación, pero lo más normal suele ser que en el juicio el sujeto diga, ¿sabe qué? Voy a hablar. Y en el juicio él se pone a hablar y dice que cometió el delito con el Larry, con el Johnny, con el Juani, y por así decirlo, impresiona al tribunal, pero en un estadio de la investigación donde ya nada de eso es chequeable, y por lo tanto entonces el tribunal dice, ya sí, pero igual le voy a dar entonces la cooperación eficaz. Lo que nosotros decimos no es que esté mal que le dé la cooperación eficaz, pero que no puede tener los mismos efectos porque si no es un desincentivo del sistema. Ese es el punto que hemos querido plantear. Sí. Muchas gracias, Ignacio. Se ofrece la palabra a la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias, señor presidente. Sí, yo tengo o sea, la mayor parte de lo que dijo Ignacio yo estoy de acuerdo, pero con un matiz importante que obviamente me hace tener la conclusión opuesta, digamos, que es que en el juicio oral, aquí entran todas las hipótesis en que no hay acuerdo con el fiscal, nunca se firmó un acuerdo, ¿ya? Exactamente. Y puede haber sujetos que efectivamente se decidan a colaborar en el juicio oral. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos lo que nos pasa a nosotros en la práctica es que hay muchos individuos que tienen una especie se niegan a ver la realidad. Entonces ellos creen que de alguna manera u otra van a salir hasta que llegan al juicio y se enfrentan con la realidad de que se van a ir 15 años, 20 años perpetuos. Y ahí dicen, chuta, ahora sí estoy dispuesto a colaborar. Entonces, claro, el temor de Ignacio yo creo que de alguna manera es injustificado porque el sujeto que está dispuesto a colaborar desde el principio no es el que se va a guardar para el juicio oral, porque yo puedo firmar un acuerdo con el fiscal el día 1, digamos, y asegurarme 2 grados menos. No voy a esperar a ir a la lotería del juicio oral donde puede ser que no me den ningún tipo de rebaja. Eso no lo haría ninguna persona razonable. Entonces, esta hipótesis está pensando en los imputados más irrazonables, que creen que no los van a condenar, que no van a llegar a juicio, que llegan, y ahí sí que deciden, por así decirlo,
Colaborar. soltar la lengua. ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que puede pasar si la rebajas de un solo grado, que es lo que está proponiendo el Ministerio Público? Si la rebajas de un solo grado, imagínense un caso de una banda que tiene secuestrada a una persona, ¿ya? Lo ha secuestrado por más de 15 días. La pena es presidio mayor en su grado medio, parten 10 años y un día. Si la rebaja que le podemos ofrecer, si el juez solamente le puede bajar un grado, podría bajar solamente a 5 años y un día, efectivo, ahí ya no hay posibilidad de pena sustitutiva. Entonces no va a colaborar, va a cooperar si tiene alguna posibilidad de alguna pena sustitutiva, lo cual implicaría que el juez tiene que poder bajar 2 grados. Y eso pasa con muchos delitos que parten en presidio mayor en su grado medio. Entonces, yo creo que la posibilidad de rebaja a 2 grados es importante para asegurar eso. Ahora, lo que dice Ignacio es verdad que quizás no toda la información es chequeada en un juicio oral, pero en un juicio oral son largos, digamos, no duran. Un juicio oral en este tipo de delitos que estamos pensando puede durar 3 días, entonces sí que se puede llamar y decir a la policía que vaya a buscar a la persona en el lugar donde dice, si no está, bueno, entonces no hay cooperación eficaz, no. Eso, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Sí, por Solo, Sí, solo por favor. independiente de la razonabilidad o irrazonabilidad de los sujetos, que la verdad que no soy quien para decir cuándo uno es otro, digamos, creo que el sistema lo que tiene que buscar es incentivar que la persona tienda a cooperar rápidamente. Lo que nos ha pasado como Chile, como sistema, es que tenemos un sistema donde verdaderamente no incentiva. Es decir, yo entiendo la posición del representante de la Defensoría y la respeto profundamente, pero básicamente ese modelo es el modelo donde te dice, mire, da lo mismo si tú declaras al principio o si declaras al final. Y yo creo que lo que le hace falta al país es tener un modelo de cooperación donde el sujeto sepa que si no colabora rápidamente, su vida va a tener un resultado peor. Yo no tengo problemas con eso. Sobre todo en la calidad de delitos en los cuales estamos viendo, digamos. O sea, en el mismo ejemplo que pone el representante, porque el ejemplo que pone el representante de la Defensoría, si le bajan 2 grados, queda una pena de 3 años y un día a 5 años, con lo cual eventualmente puede obtener hasta su libertad. Ok, bueno, si se quiere jugar su libertad, lo que nosotros queremos es que en las primeras 24 y 48 horas de que está detenido nos diga con quién estuvo en el secuestro, dónde estuvo el secuestrado, qué le pasó al secuestrado, si nos dice el cuerpo dónde está o si lo podemos rescatar con vida. Y si eso implica que al final del juicio, 1 año y medio después, no va a tener lo mismo, bienvenido sea, digamos. Muchas gracias al Ministerio Público. Tiene la palabra el diputado Longton, luego el diputado Soto. Quiero hacer presente que no hay ninguna indicación formulada o presentada respecto a la modificación de 1 o 2 grados. ¿Ok? ¿Ok? Diputado sí, Longton. presidente, yo tiendo a concordar con el Ministerio Público, porque a mí me llama la atención que las 2 etapas, o sea, ¿para qué tenemos 2 etapas si finalmente va a ser el mismo beneficio? Eliminemos una y dejamos una nomás finalmente. O sea, tiene que ser una decisión de política criminal. Queremos que colaboren en un comienzo para que ayude a esclarecer los hechos, o da lo mismo la etapa porque finalmente el resultado va a ser el mismo. O sea, tiene incidencias la etapa en la cual uno presta colaboración. Entonces, si finalmente dejamos una regla, porque la primera regla puede quedar incluso decorativa, porque el incentivo es decir, mira, ¿para qué colaboro ahora si es que finalmente puedo dar una colaboración cuando vea que el juicio está siendo adverso hacia mí y no tenga escapatoria? Entonces, y ahí recién voy a dar mi colaboración. Y lo más probable es que tenga un beneficio tal, igual si lo hubiera tenido, se hubiera cooperado antes, pero resulta que quizás ya fue tarde ya. El homicidio, el secuestro ya quizás terminó en una tragedia, los delitos económicos quizás no se pudieron esclarecer en el momento adecuado para desbaratar la banda. Entonces, si es relevante el momento en el cual uno colabora, yo creo que tener el mismo beneficio, independientemente de la etapa, me parece que no corresponde. Yo por lo menos estoy por avanzar en que si es en una etapa final, como establece el 228 Octis, el beneficio sea menor. Eso. Muchas gracias, diputado Longton. Le voy a hacer la palabra al diputado Benavente y luego al Ministerio de Justicia. Sí, presidente. Yo concuerdo con el criterio de la Fiscalía. Esta forma de cooperación eficaz que quizás puede desincentivar a colaborar con la cooperación eficaz con el fiscal. Y por una razón, además, a mi juicio, quizás básica, pero es quien dirige la investigación es el fiscal. Y de eso se trata en parte la colaboración eficaz. Es determinar mejor que la investigación llegue a buen término, conocer a todos los involucrados en el delito. Así que yo concuerdo con la Fiscalía en ese sentido. Ministerio de Justicia. Gracias, señor presidente. Un punto solamente para demostrar que los incentivos hoy en día están correctamente puestos para prestar la cooperación en etapa investigativa.
las disposiciones sobre cooperación eficaz vigente le entregan al tribunal la facultad de rebajar la pena en 1 o 2 grados. Eso es lo que hay hoy en día. Si bien el cooperador puede prestar cooperación eficaz durante la etapa investigativa con el fiscal a cargo de la causa, quien finalmente le otorga los efectos hoy en día es el juez. Y es una facultad del juez. Podría el juez ni siquiera bajar en 1 grado la pena, nada. O sea, un cooperador puede cooperar, pero sin ninguna garantía de que esa cooperación tenga un resultado al final del día. La gracia de este nuevo Estatuto de Cooperación Eficaz es que hay un acuerdo de cooperación, y este acuerdo de cooperación es vinculante para el juez. Los efectos del acuerdo los determina el fiscal, ya no el juez, y según la norma que acabamos de aprobar, este acuerdo, en caso de ser incumplido por parte del fiscal, es ejecutable ante el juez. O sea, el imputado está triplemente garantizado de que su cooperación, si es que él coopera en los términos en que se obligó, va a tener un resultado. La norma del 228 octis solamente es una norma, por así decirlo, de justicia, que es, en primer lugar, la facultad que tiene el tribunal para rebajar en 1 o 2 grados, que es la que ya existe hoy en día, no es nada nuevo. Y lo segundo es el caso en que, por ejemplo, pongámonos el caso que recién hablábamos del imputado que está siendo representado por el abogado de la asociación criminal, de la mafia. Y por lo tanto, por consejo de su abogado, decide no cooperar durante etapa de investigación, o quizás no es tan libre para decir porque su abogado le dice, no, tú tienes que quedarte callado hasta el final. Claro, luego este imputado, no sé, se decreta la prisión preventiva en su contra, se disocia de esta asociación criminal y finalmente, a puertas del juicio, decide cooperar, seguir la ruta del dinero, entregar información sobre los financistas de la asociación criminal y llega a juicio y declara, no solamente respecto de su participación, sino también para poder también desenmascarar a otros participantes de esta asociación. Sería quizás, para ese caso, injusto de que él solamente pudiera recibir una rebaja en 1 grado. Muchas gracias, Ministerio de Justicia. Diputado Soto, para terminar. Sí, presidente, el tema de los incentivos a mí me parece fundamental. No es lo mismo que un delator, que eso es lo que uno busca del cooperador, entregue información al inicio de la investigación, que lo haga en el juicio oral cuando ya está todo comprobado. En materia de colusión de precios, en libre competencia, hay incentivos distintos cuando es el primer delator o el segundo delator, para darle un instrumento a la Fiscalía Nacional Económica y en este caso al Ministerio Público, para que premie en mayor medida al primer cooperante o al primer cooperante que entregue información verdaderamente útil para poder desbaratar estos grupos. No al final del proceso, que yo creo que por excepción se puede presentar efectivamente, pero tiene que haber una herramienta con un dulce, con una zanahoria más grande para el Ministerio Público al principio y una más chica al final, porque si los incentivos están colocados de manera inversa o en la misma entidad, da lo mismo, como dice el diputado Lonton, que se entregue la zanahoria en el mismo tamaño al principio que al final, todos lo van a hacer al final. Es decir, no van a colaborar a menos que le demuestren de manera comprobada que cometieron los delitos, y ahí ya prácticamente incluso podría no ser necesario. Pero a nosotros nos interesa que desde el inicio la acción del Ministerio Público sea fuerte para poder efectivamente encontrar todas las pruebas, todos los testimonios, a todas las víctimas enterradas, en fin, no al final. Por eso yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el Ministerio Público, presidente. Okay. Y si le parece, podríamos buscar una redacción, si le parece a usted una redacción, sí, o si no, presentamos otra indicación. Me parece bien entonces consensuar una redacción en orden a que en el inciso segundo del artículo 128 octis propuesto se establezca que en este caso el tribunal solo podrá reducir la pena en 1 grado. En el caso de los delitos económicos, y un atenuante de conformidad con el artículo 14. Pero, no, porque el Senado era distinto, el Senado era 68 bis, era la posibilidad de un atenuante muy calificado. No, mejor, dejemos un atenuante. De hecho, es mejor la redacción que propone el presidente. Entonces va a quedar de esta manera: el inciso segundo, el primero queda tal cual se presentó, el inciso segundo queda en este caso: el tribunal solo podrá reducir la pena en 1 grado. Tratándose de delitos calificados como económicos, el tribunal podrá otorgar a la cooperación eficaz el efecto de un atenuante de conformidad con el artículo 14 de la ley 21.595.
¿Les parece? ¿Ok? ¿Quién suscribe la indicación? Diputado Soto también la suscribo yo, diputado Longton también la suscribe. Y queda abierto para su suscripción. En votación, entonces, con esas modificaciones, la propuesta. Se pone en votación entonces la propuesta de artículo 228 que es suscrita por el presidente y por los demás diputados que deseen hacerlo. Diputado Benavente. Su votación. A favor. Gracias. Diputada Cariola. Diputado Ilavaca. Don Andrés Longton. A favor. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que esta facultad debía quedar entregada exclusivamente a la Fiscalía, así que yo voy a votar en contra. Gracias. O sea, cooperar ante el fiscal, nada. Eso es lo que dice. Siempre se coopera ante el fiscal. Diputado Soto. En este caso, a favor. Doña Javier Manaver no está presente en este minuto. Presidente. Sí, yo estoy a favor. Yo solo quiero hacer presente que la cooperación eficaz, en lo regulado anteriormente, siempre es con la participación del fiscal. En este caso, el tribunal le atribuye esa característica, por eso hemos propuesto que sea en un solo grado y como un atenuante simple en el caso de la ley de delito económico. A favor. Muy bien, muy bien. 6 votos a favor, entonces, presidente, 1 en contra. Queda aprobada la indicación. Se aprueba. A continuación, y eso hace que teníamos otras indicaciones, entonces tienden por rechazadas por ser incompatibles con el texto aprobado. A continuación corresponde sancionar el artículo 229 bis propuesto de reformalización. Este artículo 229 bis reformalización está propuesto por los diputados Ilavaca, Soto y Leiva y establece 229 bis reformalización. Después de formalizada la investigación y hasta el cierre de esta, el fiscal podrá modificar, complementar o sustituir los hechos que la integran, las veces que resulte necesario, a fin de comunicar adecuadamente al imputado la investigación que se desarrolla en su contra. Una vez, gracias Marco, una vez reformalizada la investigación, cualquiera de los intervenientes podrá pedir una ampliación del plazo de la investigación para solicitar al Ministerio Público las diligencias que considere pertinentes y necesarias. Para fundar esta indicación le voy a ofrecer la palabra al diputado Marco Ilavaca. Muchas gracias, presidente. Esta es una figura que no se encuentra actualmente en nuestra legislación, pero es algo que en los hechos se da permanentemente y creo que es necesario poder establecerlo en términos legales para ir mejorando nuestra legislación procesal penal. Y eso es lo que busca, en definitiva, establece ciertas acciones que se desarrollan, pero con una regulación clara y precisa, tal cual hoy día lo estamos planteando en este artículo 229 bis que usted acaba de leer, señor presidente. Muchas gracias. El Ejecutivo o a la Defensoría, ofrezco la palabra sobre reformalización. ¿Sí? Gracias, presidente. Solo comentar que en el Senado ya se había propuesto también una propuesta en relación a regular la reformalización, que como todos sabemos ya en la práctica de alguna manera existe, y sin embargo se decidió rechazar esa propuesta para discutirla en un proyecto de ley aparte, justamente porque la discusión sobre reformalización requiere como tal vez mucha discusión y por eso mismo se trató de dejar para después. Como todo en Chile, digamos, sí. Claro. Sí. Precisamente porque, claro, porque hay jurisprudencia en varios sentidos respecto a la reformalización. Entonces, nosotros al respecto también creemos que quizá sería bueno dejarlo para la propuesta que nosotros estamos preparando respecto a juicios complejos, tener este tema ahí, con tal de también recoger como las observaciones de todas las entidades correspondientes, como darle como ese tiempo como prelegislativo. Sin perjuicio de eso, igual traemos una redacción alternativa si es que es posible tenerla a la vista, pero preferiríamos que esta discusión se dé en otra oportunidad. Yo voy a formular mi opinión como coautor de esta indicación. En nada altera la esencia del desarrollo del proceso judicial. Es más, le entrega esta garantía a todos los intervenientes, tanto al defensor para que pueda
con estos hechos porque algo que usó en la práctica, reformalizo, se le entrega un plazo para que pueda defender, se pueda adherir el creyente, o sea, es neutral en el sentido de que si se va a reformalizar, efectivamente se cumplan los mismos requisitos que en una pura y simple formalización. Las cosas se deshacen o se modifican de la misma manera en que se hacen, y a mí me parece natural y obvio que si me van a reformalizar, me van a poner en conocimiento antes del cierre de la investigación un nuevo delito, también se me entregue la facultad de yo defenderme, de solicitar las medidas pertinentes o los plazos pertinentes, y si además soy querellante en esa instancia, también pedir nuevas medidas para el desarrollo de la investigación. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público, luego a la Defensoría. Presidente, si me permite, tiene razón la representante del Ministerio de Justicia en cuanto a que se presentó una indicación que era levemente distinta a esta. Me parece que esta es técnicamente superior a la que se discutió en el Senado, desde luego. Y efectivamente en el Senado se dijo que se iba a incluir en un proyecto que podía entrar posteriormente, digamos, ¿cierto?, a propósito de temas de juicios complejos. Ahora, la pregunta ¿es necesario regular la reformalización? Y yo creo que la respuesta es sí, de todas maneras. Primero, porque hoy día es una práctica que, salvo, yo conozco 2 jueces que no la aceptan, lo cual es realmente un problema, digamos. O sea, convengamos que cuando uno está haciendo una investigación, surgen antecedentes durante la investigación, sean antecedentes que permiten modificar el contorno de la imputación, que permiten agregar sujetos, que permiten modificar la estructura en la cual se determinó, ¿cierto?, el hecho de la formalización, que hace necesario reformalizarla. O sea, no es una actitud caprichosa. Yo no conozco ningún país en el cual la persona se case, porque además también sería de una excesiva, por así decirlo, rigurosidad y ritualidad en términos de favorecer obviamente la impunidad, de que el ente persecutor al primer momento tenga que tener clara la historia y no la pueda modificar, digamos, ¿ya? Entonces, hoy día todos los tribunales, insisto, salvo un par de jueces que yo conozco, que no aceptan la reformalización porque no está en el Código Procesal Penal, no porque a ellos no les parezca razonable, sino que la respuesta de, por lo menos una magistrada que yo conozco, es, bueno, ¿dónde está en el Código? No está, entonces no se puede hacer. Y eso genera problemas me parece a mí son problemas evidentes en el ámbito de la persecución penal. Entonces, la primera cosa ¿es una práctica? Sí. ¿Es una práctica que debe regularse? La respuesta es sí. ¿Y por qué debe regularse? Porque justamente su estado de, por así decirlo, su estado de no regulación o su estado de incerteza ha llevado a que en el último tiempo hemos tenido algunos fallos, tanto en materia de nulidad como de amparo de la Corte Suprema, en las cuales ha anulado juicios de casos más o menos emblemáticos, o sea, no emblemáticos, de delitos complejos, si mal no recuerdo, uno fue una violación y un secuestro, que anuló el juicio por la forma en que se hizo la reformalización. Probablemente con razones, probablemente no lo había hecho bien el Ministerio Público, pero la única forma de imputarle a alguien que ha hecho algo mal es que lo hace conforme a cómo está en la ley. Si no está en la ley, ¿cómo puedo saber yo que lo hice bien o lo hice mal, digamos? ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que esta falta de regulación ¿tiene problemas prácticos que ha implicado impunidad? Sí. La respuesta entonces, ¿esta indicación soluciona estos problemas? En nuestra opinión, lo soluciona bien. Como usted bien lo dijo, presidente, primero, permite algo que a mí me parece que es evidente, que es que mientras dure la investigación, el fiscal pueda reformalizar la investigación las veces que sea necesario a efectos de comunicar adecuadamente la imputación. Segundo, que todos los intervinientes pueden pedir una ampliación del plazo, porque lo que uno dice desde la perspectiva de la defensa, y yo lo entiendo, es audiencia de cierre de la investigación. Ya, voy a comunicar el cierre de la investigación, pero antes del cierre de la investigación reformalizo y meto hechos nuevos. Bueno, obviamente ahí estoy provocándole un perjuicio a la defensa porque no va a tener tiempo para poder defenderse, pero evidentemente la norma acá dice que en ese caso va a poder pedir una ampliación del plazo para los efectos, lo dice la propia norma, de pedir diligencias al Ministerio Público. La única cuestión que yo simplemente sugeriría revisar es que yo creo que la expresión al Ministerio Público, el inciso segundo, podría perfectamente tajarse porque es un excesivo, es irrelevante, y además porque pueden haber supuestos en que se pidan directamente al tribunal, que yo simplemente eliminaría y diría para que solicitar las diligencias que considere pertinente y podrían ser ante el fiscal si correspondiere o ante el tribunal si fuese aplicable, digamos. Muy buen punto. Solamente presidente, perdón, sí, yo tengo comisión de seguridad, ahora tengo que decir, ¿podría dejarme consignado mi voto a favor, por favor? Vamos a votar de inmediato. Ya. Sí, espere un segundo. Defensoría. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que nosotros como Defensoría aquí sí, no, digamos,
creemos que esta norma puede, si la norma sale aprobada tal como está la indicación, puede traer algunos problemas. Si bien es cierto que la figura de reformalización se usa en la inmensa mayoría de los tribunales en el país, de hecho está aceptada por la Corte Suprema, ¿cierto?, con ciertos requisitos, son justamente esos requisitos que le da la Corte Suprema, que son más estrictos que los que tiene esta propuesta, los que permiten evitar un poco los abusos que ya daba a entender Ignacio que se podían producir. Aquí el problema son dos cosas, son varias cosas. Primero, la formalización lo que hace es fijar el objeto del proceso. O sea, cuando el fiscal dice yo formalizo por A, B y C, ese va a ser el objeto del proceso sobre el cual se estructura toda la defensa. Entonces, si nosotros le damos la opción al fiscal de ir cambiando el objeto del proceso a lo largo de toda la fase de investigación, que es la más larga, digamos, y en donde se gasta toda la energía de la defensa, en general la prueba de descargo, es como que en una demanda civil le estuviéramos dando la opción al demandante durante todo el juicio ordinario de ampliar la demanda, exactamente. ¿Y cuál es el problema que se ha generado en la práctica con la figura de reformalización? Es que la están usando efectivamente al final del proceso. Entonces, claro, al final de la investigación, digo. O sea, claro, lo que dice Ignacio es, pero la indicación dice que podrá haber un plazo, ¿cierto?, la defensa. Claro, exactamente, pero la defensa puede pedir el plazo, otra cosa es que se lo den, y segundo, claro, el fiscal puede investigar 2 años por A, mete a último momento el delito B y quizá me van a dar un plazo de 30 días. Entonces ese es el gran problema. Y solamente para mostrar cómo se está usando la reformalización en la práctica, si me lo permite, señor presidente, quiero leer muy rápido 3 pasajes, digamos, de fallos de la Corte Suprema, que son todos de este año, sobre reformalización. En marzo del 2023, el caso era que la persona había sido formalizada el 2 de marzo del 2021 por un delito de robo por sorpresa. Lo reformalizaron el 10 de marzo del 2023, más de 2 años después de cumplió el plazo legal, donde la audiencia de cierre e investigación del primer delito. O sea, ahí recién el Ministerio Público reformaliza por nuevo hecho, le da una calificación distinta, robo con violencia, y pide un plazo de investigación de 30 días. Entonces ahí la Corte Suprema le dice, no, usted lo que puede hacer, puede reformalizar, pero la reformalización tiene que tener por objeto precisar los hechos o tiene que haber un núcleo esencial con los hechos ya formalizados. Si no, usted lo que puede hacer es formalizar de nuevo por los hechos nuevos que encontró, no hay problema, vaya e inicie un nuevo proceso penal. Pero no me junte a último minuto ambas cosas para perjudicar a la defensa. Eso es en marzo del 2023. En mayo del 2023, la Corte Suprema, repite lo mismo. O sea, la reformalización no tiene problema mientras no altere el núcleo esencial de los cargos que fueron comunicados al imputado, esto siempre y cuando no incorpore hechos nuevos a la imputación. Y finalmente, el último caso que quería decirle es el 133-131 del 2023, que es de agosto del año pasado, o sea, de este año, perdón, y que fue el que hacía referencia a Ignacio del delito de violación, que sí es un delito feo, digamos, y por eso probablemente el tribunal le permitió al Ministerio Público hacer eso, pero lo que pasó en ese caso, y la razón por la cual la Corte ordenó hacer el juicio solamente respecto al delito de violación y no el secuestro que se metió a último minuto, fue porque el secuestro, el fiscal ya había acusado, o sea, se había cerrado la investigación, el fiscal había acusado, y después de reabrirse la investigación, el fiscal reformaliza. Entonces imagínense usted ahí derechamente la defensa ni siquiera podía pedir diligencia respecto al secuestro, porque ya la investigación estaba cerrada. Entonces, eso es lo que ha estado pasando en algunos tribunales y es por eso que creemos que si se va a regular la reformalización, sería bueno recoger el criterio que ha dado la Corte Suprema, que es el que ha impedido que se produzcan abusos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, le ofrezco la palabra al diputado Soto, luego al diputado de la Vaca. Sí, presidente, mire, a mí me está haciendo fuerza la postura del Ejecutivo. Esta es una definición que no tiene que ver con el objeto directo de este boletín. No dice relación con reglas procesales que busquen mejorar la persecución penal en materia de reincidencia en delito de mayor connotación social, sino que respecto de todos los procesos penales. Es una regla general, entiendo. Entonces yo creo que como tiene alcances mucho más allá de este proyecto de ley, parece sensato revisarlo en un proyecto donde se revisen las normas generales de esto, porque tiene mucha particularidad, hay muchos aspectos que ver, hay normas que van en un sentido y otro, y lo segundo argumento, que en el Senado, presidente, esto se discutió y ya decidieron ellos por unanimidad no avanzar en esto. Entonces, si nosotros avanzamos, vamos a ir a un punto de colisión simplemente con ellos, por razones que son valederas de que lo discutamos por separado, y finalmente vamos a estar desperdiciando el tiempo de las dos comisiones o de una eventual mixta. Por eso, presidente, yo voy a retirar mi firma con el objeto de apoyar la postura del Ejecutivo,
del Ministerio Público y de la Defensoría. Muchas gracias, diputado. Diputado Ilavaca, para votar. Sí. Está bien. Diputado Ilavaca. Diputado Ilavaca, usted tiene la palabra. Ya, presidente, lo que acaba de plantear el señor defensor me plantea con mayor claridad lo necesario de esta norma. Esta no es una norma necesaria, toda vez que lo que buscamos, y ahí hacer el contrapunto al diputado Soto, esto ya dejó de ser una norma de reincidencia hace rato. Si fuera con el criterio que nos plantea el diputado Soto, ya no sigamos discutiendo, ya se discutió reincidencia. Esto es una norma que está mejorando el sistema procesal penal, y lo que necesitamos es llevar adelante la condena justa de todos aquellos delincuentes que cometen este y otros delitos, porque en el camino, efectivamente, el Ministerio Público puede determinar la existencia de otros delitos más graves, como el caso de la última sentencia que nos acaba de leer el defensor. Ese es el objetivo final. Porque si queremos que aquel delincuente que violó, pero en el camino se le determinó que además secuestró, que se le inicie el juicio por secuestro en otro procedimiento, es que efectivamente estamos duplicando la acción del Estado y creo que eso no corresponde. Por lo mismo, yo en lo particular voy a mantener firme, tal cual mantuve firme la firma en la ley Naín Retamal, voy a mantener firme mi firma en esta indicación, presidente. Gracias. Lo hicimos en esa ley y parece que lo vamos a hacer aquí también. Yo mantengo la mía. En votación. El Ejecutivo pidió la palabra. Sí. Gracias, señor presidente. Señor presidente, si uno lee la propuesta, la indicación, perdón, tal como está redactada, de ella no se desprende que quizá haya una mejora en la persecución penal. De hecho, todo lo contrario, se pueden producir dilaciones en la persecución penal. Y precisamente porque la indicación, señala que el fiscal puede reformalizar las veces que resulte necesario y sin ningún límite de tiempo. Por ejemplo, no hace ninguna referencia al plazo máximo legal de investigación, que es el artículo 247 del Código Procesal Penal. Por eso, si es que lo que se quiere acá es la prescripción está interrumpida por la formalización. Pero no son hechos diferentes. Tú tienes como límite la prescripción. Claro, pero no el límite. Claro, pero el máximo legal de investigación es inferior al plazo de prescripción del delito. En ese sentido, nosotros estamos de acuerdo con que quizás esta es una institución que se hace necesario regular. La Corte Suprema ha establecido ciertos criterios y recogiendo esos criterios es que el Ejecutivo tiene una propuesta para regular la institución de la reformalización en el artículo 230 del Código Procesal Penal, como un inciso nuevo en ese artículo, sin crear un nuevo articulado. No sé si el señor presidente me permite hacer una lectura de la propuesta de indicación. Lo que pasa es que eso entendería que el Ejecutivo no está conteste o no está de acuerdo con la indicación presentada por los diputados Ilavaca y el suscrito. ¿Ok? No, el diputado Soto retiró. Entonces, usted va a hacer relaciones a otras, entonces, como que no corresponde. Entonces, vamos a someter a votación con la salvedad de, hacemos parte de la solicitud del Ministerio Público en orden a de la investigación para solicitar las diligencias que considere pertinentes y necesarias. ¿Ok? En votación. En votación entonces la indicación presentada por los diputados Leiva e Ilavaca que propone incorporar un nuevo artículo 229 bis. Diputado Benavente. Diputada Cariola. ¿Cuáles son los límites? ¿La no tiene límites? Diputado Ilavaca. A favor. La restricción son 10 años. Diputado Lonton. Voto a favor de la indicación del diputado Soto, Leiva y Ilavaca. Nosotros retiró la firma. Que está todavía ahí. Diputado Orsini. En contra. Diputado Sánchez. Voy a votar a favor de la indicación, señor secretario, pero solicitando, por favor, yo creo que un clamor ciudadano, mayor unidad, por favor, en el oficialismo, porque de verdad estas cosas duelen. Duelen. Seguimos con la reformalización. Diputado Soto. En contra. Diputada Morales. Diputado Benavente. A favor de una de las almas del oficialismo. A favor.
5 votos a favor y 4 en contra. Queda Se aprobada la aprueba. indicación. A continuación, corresponde en la, si me ayudan, En el listado... en el otro, en este documento El que está. listado de indicaciones fuera de comparado. Sí, por favor, Margarita. Aparte del comparado grande, hay un set de hojas que se llama indicaciones fuera de comparado, Las tienen todos, ¿no? porque son todas las indicaciones que se han entregado durante la tramitación que están fuera del comparado. Este. Ese. Ok. Y en la página 4 hay una del diputado Benavente, Número 7. artículo 234 del Código Procesal Penal. Esa es la que correspondería ahora por orden. Ok. En la página número 4 de las indicaciones fuera de comparado, y hago esa salvedad también porque estas indicaciones fueron presentadas después de la realización del comparado por la Secretaría, y es del diputado don Gustavo Benavente, que señala en el artículo segundo: en el artículo 234 del Código Procesal Penal incorpórense los siguientes incisos segundo e inciso final. Antes de vencido el plazo indicado en el inciso anterior, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar ante el juez de garantía que se aumente dicho plazo en el caso de que existieran diligencias investigativas pendientes que hagan necesario dicho aumento. En ningún caso el plazo judicialmente determinado por el juez de garantía, incluyendo sus aumentos, podrá exceder de 2 años desde que hubiere sido formalizada la investigación. La resolución que rechace la solicitud de aumento de plazo de investigación será susceptible al recurso de apelación por el Ministerio Público, mientras el Tribunal de Alzada no resolviere dicho recurso o estuviere pendiente el plazo para interponerlo, no podrá cerrarse la investigación. Le ofrezco la palabra al autor de la indicación, diputado Benavente. Básicamente, presidente, lo que pasa es que muchas investigaciones quedan a veces truncadas por falta de plazo. Y lo que se busca es justamente con esta indicación ir evitando eso. Darle mayor certeza a una investigación y que no queden de una u otra manera truncadas, bloqueadas por falta de plazos. Eso, presidente. Muchas gracias. Yo quiero hacer presente que esto modifica el artículo 134 del Código Penal, que establece el plazo judicial para el cierre de la investigación. ¿Ok? Se ofrece la palabra respecto de este punto. Se ofrece la palabra. El Ejecutivo. La Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, ¿tienen una opinión respecto a este tema? Sí, señor presidente, nosotros entendemos que esto ya está regulado en realidad en el artículo 247, que es la reapertura de la investigación. O sea, ese es justamente el objetivo de la reapertura. Entonces no logro entrever hasta el momento, puede ser mi culpa, cuál sería el objetivo. O sea, ¿qué es lo que agregaría, digamos, más allá de la reapertura? ¿Ok? Yo sumo a lo anterior lo que acabamos de aprobar, que es la reformalización, que eventualmente pudiera conceder un plazo extraordinario. No sé si la mantiene el diputado. Sí, la mantiene. ¿La mantiene? Le ofrezco la palabra al Ministerio Público. No, presidente, lo que señala el representante de la Defensoría tiene sentido en 2 puntos. Desde luego uno ve uno advierte, digamos, con beneplácito la preocupación que hay respecto a la discusión de la ampliación del plazo y las posibilidades que se puedan apelar particularmente por el Ministerio Público. Eso está bien. Pero lo cierto es que lo que dice relación con el inciso primero se confunde con el 247 y la posibilidad de que una vez cerrada la investigación, 257 se pueda pedir la reapertura de la misma por justamente los intervinientes cuando han pedido diligencia y estas diligencias no han sido, como se dice, acogidas por parte del fiscal. Por eso que ahí creo que en ese sentido la norma hace algo de ruido, por así decirlo, en términos normativos. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra en votación. En votación entonces la indicación del diputado señor Gustavo Benavente para incorporar los siguientes incisos segundo e inciso final del artículo 234. Sí. Diputado Benavente. Presidente, además aquí hay que considerar que hay muchas veces que el tribunal rechaza aumentar el plazo de la investigación. Justamente por eso estamos también haciendo apelable por lo menos esa resolución. Está fundando su voto, sí. Sí, así que yo voto a favor, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Cariola. Diputado Ilavaca. Diputado Longton. Diputado Orsini. Diputado Sánchez.
Diputado Soto. Señor secretario, veo que hay una división en la oposición. Se quedó Benavente defendiendo solo su indicación. Diputado Lonton le palmeó la espalda, le valoró su indicación, pero se fue. Lo dejó solo. Yo creo que está bien intencionada, presidente, pero creo que no es necesaria y produce más ruido que beneficio. Así que yo voto en contra. Esperando que las dos almas se vuelvan a juntar en algún momento. Sí. Diputada Morales. Diputado presidente. Entendiendo que es irreconciliable y tratando de apoyar a la derecha democrática, yo me abstengo. 2 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Queda rechazada entonces, señor presidente. A continuación corresponden volvemos al comparado. Volvemos al comparado. Margarita me ayuda ahí. A la página 50 en la página 55 dice: sustitúyese la letra C del inciso tercero del artículo 237 por el siguiente: si respecto del imputado no se hubiera decretado una suspensión condicional del procedimiento dentro de los últimos 5 años o no tuviera una fecha vigente o no tuviera una vigente al momento de verificarse los hechos, materia del nuevo proceso. En la página 56. Y hay una indicación de la diputada Flores y Longton, y también hay una indicación de la diputada Cariola, que es una votación separada, que en definitiva es eliminar el nuevo literal C del artículo 237 del Código Procesal Penal propuesto. No sé si la diputada Cariola quiere hacer uso de la palabra, diputada. Sí, presidente. Bueno, dame un segundo, por favor. Sí, bueno, esta es una discusión similar a la que dimos en relación a la suspensión condicional de procedimiento, donde básicamente lo que hemos planteado de que esta es una herramienta que ha sido importante, o sea, perdón, al principio de oportunidad, esta es igual la suspensión condicional de procedimiento es una herramienta que ha sido importante, este es un punto que hemos estado conversando y dialogando también con la Defensoría Penal Pública, quienes me gustaría poder pedirles su opinión al respecto. Creemos que la medida que se está planteando de disminución del plazo es muy extrema, por eso es que hemos eliminado la propuesta. A pesar de que yo soy partidaria de que debiesen haber algunas excepciones, y quiero igual mencionarlo en esta conversación, porque hay algunos casos, y particularmente aquí en el Congreso Nacional, más de alguna vez fuimos testigos de casos de corrupción, por ejemplo, en los cuales la suspensión condicional de procedimiento fue abusada. De hecho, nosotros presentamos una ley que se llama Ley Nogueira. Ustedes recordarán a una exdiputada que fue en más de alguna oportunidad formalizada, incluso condenada por distintos delitos, ¿cierto?, por falta de la probidad, haciendo uso precisamente de la suspensión condicional de procedimiento. En su momento se presentó un proyecto para que aquellas personas que son electas por votación popular tengan un estándar distinto. Es parte de una discusión que incluso se dio en este Parlamento en algún momento a propósito del uso de esta herramienta. Sin embargo, creo que en el uso general de la herramienta es necesario mantenerla en las condiciones que existan. Entonces quería hacer esa mención particular respecto de que me gustaría que pudiéramos revisar, no necesariamente ahora, pero creo que el mal uso de esta herramienta puede llevar a ciertas contradicciones con respecto a la funcionalidad pública y el rol de las autoridades electas por votación popular, por ejemplo, que hacen uso de esta herramienta para poder liberarse de ciertos procedimientos, haciendo uso de recursos, pagando por ello. Sin embargo, también creemos que es muy importante para los procesos de investigación y para la aplicación de la ley que esta herramienta se pueda mantener en las condiciones que hoy día existen en términos generales, más allá de las particularidades que se puedan hacer en otras legislaciones como la que ya mencionaba anteriormente, que presentamos hace algunos años atrás. Muchas gracias, diputada Cariola. Se ofrece la palabra al Ministerio Público. La Defensoría Penal Pública, por favor. Gracias, diputada. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, nosotros creemos que va junto con el espíritu de este proyecto, que es, digamos, mejorar la persecución penal. Creo que aquí vamos a estar de acuerdo con el Ministerio Público en no restringir la suspensión condicional del procedimiento. ¿Por qué?
La suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa que se ocupa solamente respecto de delitos leves, que tienen máximo una pena de 3 años, o sea, hasta 3 años. Entonces, por ejemplo, un robo en lugar habitado, alguien que entra a robar a mi casa cuando yo no estoy, digamos, un tráfico, no van a tener acceso nunca a esta salida alternativa. Y además para personas que no tienen antecedentes. Entonces, y además hay una serie de restricciones adicionales, tanto en la ley, o sea, el Código Procesal Penal, por ejemplo, respecto a un catálogo enorme de delitos, exige que lo apruebe el fiscal regional, como las mismas instructivos de la Fiscalía, que Ignacio va a poder dar cuenta mucho mejor que yo, cierto que, por ejemplo, el manejo en estado de ebriedad no permite suspensión condicional cuando la persona tiene una alcoholemia sobre 1,5, creo que el límite son también que no tenga suspensiones condicionales de hace menos 5 años, etcétera. Entonces, no tiene sentido restringir legalmente esta herramienta que le permita al Ministerio Público un poco darle aire al sistema y centrarse en la persecución de los delitos más graves. Si es que se quiere restringir esta herramienta, lo lógico sería que lo haga el mismo Ministerio Público, a lo mejor con mayor flexibilidad y con la posibilidad de cambiar las directivas más rápido. Esa sería la opinión de la Defensoría. Muchas gracias, señor Muchas presidente. gracias a la Defensoría. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público y luego a la diputada Pamela Giles. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, nosotros compartimos, desde luego, cierto, lo señalado por la honorable diputada Cariola y además por lo que acaba de señalar el representante de la Defensoría Penal Pública, sea en cuanto a la finalidad que tiene la suspensión condicional del procedimiento. Yo creo que es importante en todo caso digamos, no olvidar que la suspensión condicional del procedimiento tiene una función político-criminal, que es la que está de cargo del Ministerio Público, pero también tiene una función de reinserción social que es relevante en términos de, sobre todo para el tipo de delitos con los cuales, cierto, se le puede aplicar la suspensión condicional, que también vale la pena tenerlo en perspectiva. Lo mismo señalado respecto del tema de las instrucciones generales, en las cuales se ha indicado respecto de requisitos adicionales a los establecidos en la ley para los efectos de, incluso en algunos casos, tener como improcedente la suspensión condicional del procedimiento, pero además también porque el mismo legislador, porque este mismo Congreso, en algunas leyes, como por ejemplo la 21.121 sobre delitos de corrupción, ha ido aumentando las penas, por así decirlo, elevando los marcos penales, haciendo más difícil la posibilidad de que se puedan otorgar este tipo de suspensiones condicionales del procedimiento, lo cual en lo personal me parece altamente correcto, digamos. Ahora, uno podría entrar en otro debate, como por ejemplo, cierto, la forma en la cual nuestra legislación determinó finalmente conceptualizar la suspensión condicional del procedimiento, que supone justamente la no aceptación de una responsabilidad, pero esa ya es otra discusión. En el contexto de este proyecto, nosotros nos parece que la propuesta de la honorable diputada Cariola es altamente recomendable. Ok. Diputada Giles. Sí, yo estoy de acuerdo con la indicación y la voy a votar afirmativamente. Quiero pedirle su autorización, presidente, y la anuencia de la comisión para poder agregar mi votación en el mismo sentido del resultado, es decir, la última indicación en sentido negativo de las que votamos antes en que yo no pude estar presente y las anteriores a favor. Lo que pasa es que tendría un problema, disculpe diputada, porque efectivamente su voto podría incidir en el resultado. La última fue 5-4. ¿Le parece que veamos con...? Por eso estoy diciendo, es negativo mi voto en esa última, por lo tanto no incide en el resultado que fue que se... incide, porque da vuelta a la votación, diputada. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a ver con la Secretaría efectivamente cuál podemos agregar su votación y lo vemos a continuación, diputada. Perfecto, Ningún problema. Diputado Vilavaca. Sí, presidente, entendiendo la indicación de la diputada Cariola y entendiendo el argumento tanto de la Fiscalía como de la Defensoría, me queda una duda, que este es un tema que hemos conversado latamente al interior de esta comisión, y recuerdo con claridad además una conversación que tuvimos con el ministro Jean-Pierre Matus respecto a esta materia. Porque una de las grandes dificultades que tiene hoy día el sistema no es las altas penas, porque tenemos penas altas, sino que son cada uno de los beneficios que muchas veces los delincuentes tienen. Y uno de estos es esto, es decir, dice el Jean-Pierre Matus, se lleva adelante todo el proceso de investigación criminal, se llega a la condena, suspensión condicional, principio de oportunidad, suspensión condicional. Tercer delito, suspensión condicional, porque la suspensión condicional no solamente puede venir una sola vez, sino que puede ocurrir en el tiempo. Y lo que busca la indicación que plantea el diputado Lontoni Flores, y ya que la de derecha no lo quiere defender, quiero hacer el punto, porque 5 años efectivamente es un exceso.
pero 2 creo que está en un punto medio, para evitar esto de la puerta giratoria permanente. Porque, claro, pueden decirme, no, es que se le aplica generalmente a aquellos delitos que no son de tan alta incidencia. Claro, un robo por sorpresa, o un hurto, o robo simple, que son delitos no tan graves, pero son delitos, o microtráfico, ¿ya? Es decir, una persona fácilmente puede pasar, y nos decía, porque existe una estadística por parte de la Suprema respecto a esto, puede pasar por lo menos la ocurrencia de 5 a 6 delitos producto de estos beneficios antes que ingrese a la cárcel. Entonces tenemos un delincuente que desarrolla acciones y en definitiva producto de estos beneficios no pisa la cárcel. Y de eso sí que está cansada la gente. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con la posición que plantea el diputado Vilavaca, en orden a que la indicación del diputado Longton limita a 2 años. ¿Por qué es importante? Porque uno entiende que progresivamente se van cometiendo más delitos. Efectivamente puede ser un delito menor, pero si ya tuvo una suspensión condicional del procedimiento, ya se activó un procedimiento judicial y luego vuelve a cometer, me parece que establecer un umbral de tiempo de 2 años es un tiempo adecuado. Si no, eventualmente no podrías acceder al beneficio que establece el 237. Diputado Orsini. Sí, son cooperativos. Sí. Sí. Sí, no, presidente, yo quiero relevar algo importante que mencionó la Fiscalía, que es que esta institución no supone un reconocimiento de responsabilidad. Acá puede ser una persona que no cometió un delito y que está siendo imputada por un delito que no ha cometido. No hay ninguna instancia en la que se haya probado de ninguna forma todavía la responsabilidad de la persona que accede a este beneficio. Entonces, presidente, yo creo que efectivamente hay un abuso, o podría darse un abuso de una persona que todos los años comete un delito menor, un hurto o una violencia intrafamiliar, por ejemplo, que todos los años accede a una salida alternativa como esta, o por ejemplo también un acuerdo reparatorio, como era el caso que señalaba la diputada Cariola. Sin embargo, someterlo a 5 años entendiendo que esta persona no ha ido a un juicio, no se le ha aprobado la responsabilidad, ni ha reconocido responsabilidad de los hechos que se le imputan tampoco, me parece que es excesivo. Por tanto, también comparto que 2 años es un punto medio que viene a solucionar el problema sin excederse en función de la presunción de inocencia. Muchas gracias, diputado Orsini. Yo creo que el punto está realizado. Lo que vamos a someter es a votación la propuesta del Senado con la indicación de rebajar de 5 a 2 años. Claro. Y de rechazarse esa, obviamente, seguimos a la siguiente diputada Cariola. Diputada Giles. Gracias, presidente, por razones... Sí. Diputada Giles. Gracias, presidente. Por razones reglamentarias tengo que solicitarle nuevamente que pueda, antes de que entremos en esta nueva votación, puede aceptar, tal como lo decía, mi propuesta, que no implica ningún cambio en la votación, al contrario. Lo hemos visto con la Secretaría, diputada, usted tiene razón. Vamos a sumar su votación, si la comisión está de acuerdo, a todas las votaciones al voto de mayoría. Exacto. ¿Estamos todos de acuerdo en sumar la votación de la diputada Giles? Se aprueba. ¿El Ejecutivo quiere dar su opinión respecto de esta indicación de rebajar a 2 años o eventualmente eliminar esta propuesta? Muchas gracias, señor presidente. En este caso, el Ejecutivo estaría por la indicación de la diputada Cariola y dejar la norma tal cual como se encuentra regulada hoy en día. La suspensión condicional no es un beneficio propiamente tal, es un acuerdo. Es un acuerdo entre el fiscal que lleva la causa y el imputado, que como bien se dijo antes, hasta ese momento le rige la presunción de inocencia y perfectamente puede haber sido detenido por un delito que quizás no cometió. Esta es una forma de terminar esta causa sin llegar a un juicio oral, que es un derecho del imputado, y tiene un componente de reinserción no menor, porque depende del delito de que se trate, las condiciones que se fijan son distintas. Por ejemplo, en una causa de violencia intrafamiliar, es común que una de las condiciones sea someterse a un tratamiento de control de impulso o de consumo problemático de droga. En una causa de manejo en estado de ebriedad, por instrucción general, el Ministerio Público suspende la licencia de conducir por 2 años, que es la pena mínima asignada a ese delito.
Y existen otras formas, por ejemplo, donaciones a determinadas instituciones o disculpas públicas en caso de amenaza. Y en ese sentido creemos que si bien obviamente es una forma de descongestionar el sistema de persecución penal, también es una forma de reinsertar a la persona que ha sido detenida por uno de estos delitos. Por último, solamente para aclarar, aquí no se aplica respecto de reincidentes porque precisamente exige que sean personas que no tengan antecedentes penales y por instrucción general no es admitida tampoco a personas que ya tuvieron una suspensión condicional los últimos 2 años antes de ser detenido por este nuevo delito. Muchas gracias. No, es solo una instrucción general del Ministerio Público. Lo que haría este proyecto de ley es ratificar esa instrucción, dar rango legal a que sea 2 años. Ya sé si es que se aprueba la indicación del diputado Alonso. Ya una instrucción general. Perdón, presidente. Diputada Cariola. Sí, presidente. Lo que pasa es que usted acaba de decir algo que no tiene que ver con el proyecto propiamente tal, porque lo que aquí se está planteando es dar una salida alternativa a los 5 años que se proponen por la diputada Flores y lo del diputado Longton establece, o del Senado, y lo del diputado Longton es buscar una salida intermedia de reducción a 2 años. Eso es. Claro, pero lo que estamos discutiendo y lo que ha dicho el Ministerio Público, el Ejecutivo y la Defensoría Penal Pública es que lo correcto sería mantener la norma en la aplicación que tiene actualmente, donde en la práctica también están diciendo que ya hay una restricción de 2 años a propósito de situaciones de reincidencia. Eso es lo que entiendo que acaba de decir el Ejecutivo. Entonces, a mí me parece, presidente, que insisto en el punto de que debiéramos eliminar este literal que viene del Senado con esta restricción. Creo que lo que tenemos que hacer es mantener la norma en la fórmula que existe, que se pueda seguir utilizando esta herramienta. Yo hice una argumentación para que, creo que algunos se confundieron, respecto a un proyecto de ley que presenté años antes en torno a ciertas excepcionalidades que creo que podrían existir en relación a la aplicación de ciertos delitos. Eso fue declarado inconstitucional porque genera una diferenciación de las personas ante la ley. Sin embargo, creo que es un debate que en algún momento tenemos que dar, de que ciertos beneficios cuando se cometen delitos no debieran estar o ciertos mecanismos, más que beneficios, no debieran estar disponibles para personas que son electas por votación popular. Pero ese es un debate distinto que yo solamente lo quise mencionar porque de lo contrario habría una contradicción en algo que yo presenté anteriormente con una propuesta que estoy haciendo ahora, pero que a mí me parece, o alguien podría interpretarlo de esa manera, pero a mí me parece que no es una contradicción porque en el término general me parece que la norma tal y como está hoy día debiese mantenerse. Y por eso es que presento el proyecto, o sea, la propuesta de eliminar el nuevo literal C del artículo 237. Que propone el Senado. Sí. Diputada Giles, diputado Soto. Sí, para que no nos equivoquemos en esta reflexión, las recomendaciones no son ley, son justamente eso, una recomendación, son un consejo que además para los que tienen poca calle sería bueno que todos pusiéramos en común que es una recomendación que en la práctica no se cumple. Es decir, está muy lejos de ser en este momento parte de los hechos, ¿ya? Entonces, me parece equívoco que partamos de la base de que esa recomendación es algo más que una recomendación y me parece muy importante que con un poquito de calle constatemos que esto no se cumple en la práctica. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto. Sí, entiendo que el problema que queremos resolver son respecto de personas que con cierta frecuencia y habitualidad tienen varios tipos de detenciones y varios tipos de beneficios, o sea, tienen en su beneficio suspensiones condicionales del procedimiento y vuelven a tener un episodio de paso por la justicia penal. Me parece que no lo estamos resolviendo, pero quisiera, antes de votar, por lo menos escuchar la opinión del Ministerio Público de si existe esa norma interna que obliga a los fiscales a pedir, en estos casos, la negativa a la suspensión condicional del procedimiento cuando ocurre antes de 2 años respecto de una anterior, cómo opera, qué alcances tiene, límites y aplicabilidad. Muchas gracias, diputado Soto. Al Ministerio Público, por favor. Don Ignacio. Muchas gracias, presidente. Sí, lo primero decir
que lleva toda la razón la honorable diputada por su intermedio presidente, cierto, Giles, en cuanto que desde luego una instrucción general no tiene el mismo, por así decirlo, la misma calidad deontológica, o sea, no obliga de la misma manera como obliga la ley. Si la ley dice que no, es no. La instrucción general, si bien también normativamente debiera decir no, no es, desde luego, por decir, no es exigible al tribunal. El tribunal no lo ve él como, cierto, como un impedimento, y por lo tanto, perfectamente, a pesar de que exista la instrucción general, podría haber un acuerdo entre un imputado y un defensor, perdón, entre un fiscal y un defensor, y hacerlo de la misma manera. Y probablemente, si es que nadie reclama de eso, y esto lo ha dicho incluso el fiscal nacional, que tiene que ver también con la capacidad de imperio que tiene las instrucciones generales. Desde luego, y solo adelanto para simplemente ponerlos como titulares, y esto es una cuestión que a este fiscal nacional le parece especialmente preocupante, al punto que en el plan de fortalecimiento que actualmente se está discutiendo, ¿cierto?, en la Comisión de Constitución del Senado, hay efectivamente una regulación para crear una unidad, parecida a la unidad que tiene la Defensoría Penal Pública, ¿cierto?, de control y de gestión de auditoría, en el fondo, ¿cierto?, sobre el trabajo que realizan los defensores. También se está pensando en una unidad para justamente ir evaluando, y más que evaluando, ¿cierto?, para ir revisando y auditando el trabajo que se hace por parte, y entre otras cosas, el cumplimiento de las instrucciones generales, precisamente porque se advierte el problema que había advertido la honorable diputada Giles por su intermedio. Y no solamente eso, que ustedes seguramente lo van a empezar a analizar prontamente, en la Fiscalía Supraterritorial se modifica, por ejemplo, una de las normas para poder pedir la remoción del fiscal regional, de los fiscales regionales, aquel que de manera grave e injustificada incumpla las instrucciones generales del fiscal nacional. O sea, esto es un tema, y por tanto lleva toda la razón la diputada cuando dice que efectivamente no es lo mismo y no vale la pena confundir entre una instrucción general y una norma. Dicho eso, hoy día existe una norma que dice 2 años. Si el Parlamento, si el Congreso quisiera, a nosotros desde luego la propuesta de 5 años, lo dijimos en el Senado, no me parece estar siendo infiel a eso, nos pareció un exceso, desde luego un exceso, y nos parece que la propuesta de la honorable diputada Carol Cariola es positiva, en el sentido que deja las cosas tal cual como están hoy día y permite esto como una herramienta político-criminal. Ahora, si la Comisión establece 2 años, es los 2 años que hoy día está el instructivo general. Creo que se agotó el debate, estamos todos claros. En votación. Vamos a votar entonces la indicación de los diputados Longton y Flores, que restringe, cambia la palabra 5 por 2 al texto propuesto por el Senado. En votación. Perfecto, en votación entonces en conjunto, la letra C aprobada del... Claro. Porque es una salida intermedia, entonces me parece que tiene más sentido que, o sea, primero se vote como la medida más extrema, que puede que se caiga, si es que en el fondo es mantener tal como está. Si me pide. Lo que pasa, diputada, que si votáramos la indicación, por eso, los 2 que los 5 es lo que vamos, porque es la más compatible con el texto. La propuesta suya es no eliminar completamente la letra C propuesta. Por eso es mejor votar primero la que cambia de 5 a 2, y si llegara a caer, votamos el rechazo de la propuesta del Senado, o aprobación del Senado. En votación. Entonces, en votación, la letra C del inciso 3 del artículo 37, aprobada por el Senado. Sí, conjunto con la indicación de la diputada Flores y el diputado Longton. Diputado Benavente. Estamos en votación. A favor. Diputada Cariola. Voy a argumentar. Presidente, yo hubiese querido que votáramos primero la indicación que elimina la totalidad o sea, la indicación completa del Senado, porque si se hubiese caído esa indicación, que es la que presenté yo, hubiese votado a favor esta como salida intermedia entre los 5 años y nada, ¿no? Sin embargo, voy a votar en contra porque evidentemente prefiero que no quede ese plazo establecido por ley. Diputado de la Vaca. Diputada Giles. Presidente, a mí me habría parecido también importante que, como lo hemos hecho en otras oportunidades, pudiéramos llamar al diputado autor de la
indicación, aunque me parece que seguramente va a ser innecesario en términos de la votación, es lo que quería sugerir. A mí me parece que debe tener un plazo y que el plazo debe ser el que hoy día determina una sugerencia, y eso se convierte en ley, por lo tanto, voto a favor. Diputada Orsini. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Soto. A favor. Diputada Morales. Presidente. A favor. 6 votos a favor y 3 en contra, ninguna abstención. Aprobado, presidente. Se aprueba. Oye, atendido el tiempo porque esto dura hasta las 16. Yo les quiero hacer presente que tenemos suma urgencia en este proyecto de ley y eventualmente voy a citar en paralelo a la sala el día de mañana y pasado mañana para poder agotar dentro de la semana este proyecto. Por haberse cumplido el objeto de acción, se levanta.